Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro video de historias potosinas. Hoy vamos a hablar sobre un santuario perdido ahí entre la sierra del río Santa María que se llama Torrecitas y el culto guadalupano en San Luis Potosí. Cualquier culto religioso hay que verlo como un proceso histórico y cultural. Entonces, en ese sentido, mi video va a resaltar la parte histórica y la parte cultural del culto guadalupano. Y vamos a empezar con las apariciones a la Virgen. Todos sabemos la importancia de la Virgen de Guadalupe en la cultura de los mexicanos y de América Latina en general y de otras regiones del mundo. ¿Cuándo aparece la Virgen según las crónicas, los mitos que hay sobre la Virgen? Aparece en 1531. Aunque hay que señalar que el lugar donde se aparece, que es la sierra que está al norte de la Ciudad de México, la Sierra de Guadalupe, que hoy se le conoce como tal, pues ya era un lugar donde se veneraba a diosas prehispánicas, la mejor conocida como Tonantzin. Entonces, a partir de la década de 1530, los franciscanos de la Ciudad de México lo que van a hacer es poner un culto a la Virgen María en este lugar de la sierra para quitar a la diosa Tonantzin del culto de los indígenas mexicas. Entonces tenemos esta fecha de 1530 en adelante, más o menos 1531 en la primera aparición que está supuestamente registrada, y empieza a tener culto el culto a la Virgen María, no a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María en este lugar. Después llega uno de los obispos de México, el segundo obispo, Fray Alonso de Montúfar, que llega hacia 1554, y él le va a dar mucha importancia al culto de la Virgen, ya conocida como Virgen de Guadalupe. Y en 1556 el obispo, mediante un sermón, va a convertir a la Virgen de Guadalupe y a promover la devoción a la Virgen de Guadalupe. Aquí hay algo que es importante señalar. Hay una Virgen de Guadalupe en España que se venera. Y entonces hay una discusión entre el convento de la Virgen de Guadalupe en España con el obispo aquí en México para saber si los donativos que se entregan a la Virgen de Guadalupe son a los de España o a los de aquí. Lo importante es resaltar cómo empieza este culto a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y cómo va teniendo diversos momentos. Posteriormente, la ermita que se había hecho en los años de década de 1530 por los franciscanos, después se va a convertir en un segundo templo hacia 1561, gracias a los trabajos del obispo Alonso de Montúfar. El asunto de la Virgen es muy importante, porque realmente va a ser hasta el siglo XVII cuando vamos a tener conocimiento en diversas publicaciones sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y la presencia del indígena Juan Diego en las apariciones. Entonces, hacia 1548 se publica el primer libro sobre las apariciones de la Virgen, conocido como Imagen de la Virgen María, Madre de Dios, de Miguel Sánchez. Y en 1649 se publica el Nicanor Powa. Se publica Original Profético de la Santa Imagen, Relaciones en la milagrosa aparición de la Santa Imagen de la Virgen de Guadalupe, donde se propone que sea el 12 de diciembre la fecha en que se debe venerar a la Virgen de Guadalupe. Yo les había dicho que la veneración era el 8 de septiembre, es el día del nacimiento de la Virgen. Hasta el siglo XVIII realmente todos los cultos a las vírgenes se veneraban el 8 de septiembre, el día del nacimiento de la Virgen. Va a ser hasta 1754 que la Santa Sede, el Vaticano, va a aceptar que se celebre el 12 de diciembre como el día del festejo de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahora pasemos a nuestros santuarios aquí en San Luis Potosí. El primer santuario que tenemos es nuestro santuario conocido en la Calzada de Guadalupe, que primero inicia como una ermita. El culto a la Virgen de Guadalupe realmente comienza desde que llegan los españoles, porque incluso hay registro de minas en Cerro de San Pedro que llevan el nombre de la Virgen de Guadalupe. Y también tenemos la presencia de la Virgen de Guadalupe en el convento de San Francisco por una imagen traída por Fray Juan de Lascano, quien la deja aquí.
Entonces hay un conocimiento y una veneración a la Virgen de Guadalupe desde la fundación de San Luis Potosí. En 1648 va a venir hasta la ciudad de San Luis Potosí el capitán Francisco de Castro y Mampazo, quien trae una imagen de la Virgen de Guadalupe que se va a resguardar en lo que es la parroquia y que después se va a construir una ermita hacia el sur de la ciudad para venerar esta imagen. Es nuestra primera, digamos, construcción hacia la Virgen de Guadalupe, una ermita. Después, esta ermita, muere el capitán Mampazo y él deja al ayuntamiento como responsable y como benefactor de la imagen de Guadalupe y de la ermita. Esto va a traer una serie de problemas porque la construcción que se termina en 1661, al año siguiente, en 1662, que se traslada la imagen de la parroquia a la ermita, van a participar todas las órdenes religiosas, pero también es importante porque la Virgen de Guadalupe se declara como la patrona de la ciudad. Hay que señalar que la declaración de ser patrona de la ciudad es la primera que se hace en la Nueva España. San Luis Potosí tal vez es el segundo lugar del país donde se venera a la Virgen de Guadalupe, después de la Ciudad de México. Primero es la Ciudad de México, después hay una veneración en Campeche y después, fuera de la Ciudad de México, sigue San Luis Potosí, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Pero es el primer lugar donde se convierte en patrona de la ciudad. Y en 1662 también comienza un pleito entre la orden franciscana por poseer la ermita. Los franciscanos se la pelean al ayuntamiento, ganan el pleito, después el ayuntamiento presenta una contrademanda, lo vuelve, en este caso lo gana el ayuntamiento, y entonces nuevamente la ermita pasa a ser propiedad del ayuntamiento. Y también es cuando empiezan las bajadas de la Virgen. Las bajadas de la Virgen se empiezan a hacer a partir de estos años, sobre todo porque la ciudad había tenido sequías en esos años, y entonces trae la Virgen de Guadalupe en sus bajadas y subidas, donde participaba toda la gente, las órdenes religiosas, las autoridades del ayuntamiento, la alcaldía, la diputación de minería, en fin, era una festividad importante las subidas y bajadas de la Virgen. Bueno, después habíamos comentado que el ayuntamiento se queda con la ermita y realmente va a pertenecer al ayuntamiento. Va a ser hasta el año de 1800 cuando se construye el santuario que nosotros conocemos y que se dedica. Y tenemos otro santuario a la Virgen de Guadalupe. San Luis Potosí se distingue entre las ciudades novohispanas, ciudades de la Nueva España, por tener 3 santuarios realizados o iniciados desde el periodo colonial. El santuario que conocemos, el de la Calzada. El segundo santuario es el santuario del Desierto, que es interesante porque es un santuario que empieza sobre todo hacia 1625, donde no se venera a la Virgen de Guadalupe, se venera la imagen de San Juan Bautista. Si ustedes van al santuario del Desierto, van a ver en el altar principal a San Juan Bautista en el centro, arriba del altar. Y entonces hacia 1665, que muere el fraile Juan Barragán Cano, quien es el que inicia esta construcción y esta veneración de San Juan Bautista. Después de su muerte se va a ir cambiando la veneración a la Virgen de Guadalupe. Después se va a demoler la vieja ermita, y hacia 1755 se finaliza la construcción de la ermita que hoy conocemos. Bueno, ahora hablaremos de nuestro último santuario, el de Torrecitas, que está en la sierra del municipio de Santa María del Río. En 1771 se dice y se cuenta que Silvestre Rivera, un español, jarciero de unos 60 años, descubrió la imagen de la Virgen entre una roca. Torrecitas está en una pequeña cañada en la sierra, entonces es un lugar de muchas rocas.
Va a ser 1796 cuando el presbítero José Joaquín Zárate va a llevar a cabo una evaluación de la imagen para ver si realmente puede ser tomada como una imagen milagrosa, como una aparición. Hay que señalar que ya en 1796, unos años antes, hay un proceso judicial contra un español ya mayor de 50 años en Río Verde, que se le acusa de andar pidiendo limosna para la Virgen de Torrecitas. La declaración del presbítero, cuando hace su evaluación de la imagen reflejada en la piedra, dice que está pintada en una peña dentro del mismo arroyo, como en bosquejo, con todo el corte y figura de Guadalupe, sin introducción de colores, materiales y sin la especie de humo. La primera ermita que se conoce se empieza a construir hacia 1800 y después se crean con algunas cofradías para apoyar el culto a la Virgen. Este santuario de Torrecitas quedó dentro de la hacienda de Vadillo. Y entonces los propietarios de la hacienda de Vadillo permitieron que los feligreses pudieran transitar por su hacienda para ir a visitar a la imagen de la Virgen. Pero en 1894 va a comenzar un proceso judicial del cura de Armadillo contra Antonio López. Antonio López se había quedado con la hacienda de Vadillo después que su anterior propietario la había entregado por deudas, y entonces en esa venta la compró Antonio López. Lo que va a suceder es que Antonio López va a cobrar viajes a la gente que va a visitar el santuario, y el cura de Santa María del Río va a poner una demanda ante el juez del fuero común de Santa María, que es Manuel José Otón, por este cobro indebido del peaje. El juez Manuel José Otón falla a favor del cura de Santa María del Río y le prohíben al dueño de la hacienda de Vadillo que siga cobrando el peaje. El dueño de la hacienda de Vadillo lo que va a hacer es presentar una apelación ante la segunda sala del Supremo Tribunal, quien esta sala va a resolver a favor del propietario de la hacienda y en contra del cura de Santa María, que le obliga a pagar los costos del proceso judicial. Sin embargo, como la sentencia de la segunda sala es media dudosa, no es muy clara, entonces otra vez el cura de Santa María, con el apoyo del abogado Conrado Díaz, va a pedir un amparo ante el juez de distrito para que sea clara y sencilla la sentencia de la segunda sala. Va a ser hasta 1897 que el cura mejor desiste del amparo, paga los costos de la sentencia, y el dueño de la hacienda va a seguir cobrando el peaje. En 1898 el dueño de la hacienda quiere hacer una procesión para el festejo de la Virgen e invita a la gente que asista. Lo que va a suceder es que el obispo de San Luis va a mandar cerrar el templo y les avisa a los curas y a la gente que está prohibido, o por lo menos el obispado prohíbe, que se lleven a cabo los cultos a la Virgen de Guadalupe en el santuario de Torrecitas, y que estos cultos a la Virgen de Guadalupe se van a cambiar a la iglesia de Ojo Caliente, otra localidad cercana a Santa María del Río. A partir de 1898, realmente hasta los años 30, va a quedar cerrado el templo de Torrecitas por orden del obispo. Se llega a la Revolución, se llega a la Cristiada, comienza el reparto agrario, y hasta 1934 el obispado va a iniciar negociaciones con la dueña de la hacienda de Vadillo, que es la hija del anterior dueño de Antonio López, para que se permita nuevamente abrir la iglesia y tener el culto en el santuario de Torrecitas. No queda muy claro en qué años comienza el culto al santuario de Torrecitas, pero sí hay que señalar que, por ejemplo, cuando se piden la dotación de ejidos en la hacienda de Vadillo, la parte de la iglesia de Torrecitas pertenece a todavía los dueños. Estoy hablando de hace 1936. En aquel tiempo la hacienda de Vadillo pues, era una hacienda un poco grande, tenía alrededor de 34,000 metros cuadrados de terreno. Hoy actualmente el santuario de Torrecitas es uno de los santuarios más visitados en el estado.
de los tres que he mencionado. Es importante porque los otros dos santuarios se veneran a imágenes de la Virgen de Guadalupe que se traen de la Ciudad de México. Son pinturas de la época. El santuario de Torrecitas es una aparición de la Virgen de Guadalupe en una peña. Entonces quiere distinguir esos tres santuarios, ¿no? La diferencia es la pintura y el otro la peña, el santuario de Torrecitas. Hoy el santuario de Torrecitas es uno de los lugares más visitados durante el festejo de la Virgen de Guadalupe. Los que sean creyentes, pues yo los invito a conocer. Y voy a terminar con una frase propia de la Virgen de Guadalupe. No hizo nada igual con ninguna otra nación. Muchas gracias.